Le ofrecemos la palabra al señor fiscal nacional. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a los honorables senadores, senadoras, diputados y diputadas que se encuentran presentes en esta sesión. Agradecer nuevamente la invitación y que se me haya permitido un par de minutos para poder nada más que reiterar un par de afirmaciones de la sesión anterior y terminar mi exposición respecto a los antecedentes que nos parecen más relevantes. En primer lugar, reiterar que desde el punto de vista del Ministerio Público nos resulta de especial interés lo que ya manifesté respecto de la reformalización de la investigación, en orden a insistir en que se trata de una práctica procesal que no había tenido, que ha estado vigente durante más de 20 años, que es una creación de parte de los intervinientes, un inconveniente que surgía de nuestro procedimiento, que la jurisprudencia uniforme durante más de 20 años consideró que se ajustaba a derecho y que luego, como consecuencia de algunos fallos también de la Corte Suprema, algunos, no todos, porque también hay jurisprudencia en sentido diverso, que han declarado que es una institución que no se encuentra reconocida en nuestro derecho procesal, había acogido algunos amparos y solicitamos que, tal como lo hicimos en la oportunidad anterior, que en la medida que así esta comisión mixta lo entienda procedente, se incorpore una regla que reconozca simplemente la existencia de esa institución, no innovando respecto a la manera como de esta práctica que ya se había consolidado en tribunales y simplemente reconociéndola en nuestro código. Luego, también insistí que respecto del archivo solicitamos que, a propósito del archivo provisional, que es una norma que no está dentro de aquellas que es materia de esta comisión, pero que solicitamos que en la medida de lo posible ojalá se considerase también su revisión, ojalá la regla que se incorporase o que se estableciese por esta comisión mixta una regla que reconociese los avances de la tecnología. Me permito recordar que la regla aprobada establece que la comunicación debe efectuarse o por correo electrónico o por una carta de correo ordinario, en circunstancias que hoy día la tecnología permite distintas formas de comunicación. Junto con lo anterior, señor presidente, solo reiterar que nos parece especialmente importante de este nuevo proyecto que al fin y de una vez se regulen los tribunales de tratamiento de drogas y alcohol, circunstancia que no había sido regulada adecuadamente en nuestra legislación, en nuestro parecer. También que se establezca que la identificación del imputado extranjero pasa a ser un antecedente objetivo para quitar la prisión preventiva o ampliar la detención. Y por último, un aspecto que no había abordado en la sesión anterior, dice en relación con las normas que innovan en materia de responsabilidad del régimen de responsabilidad penal adolescente. En aquella oportunidad manifesté al paso, de todos modos, que me parecía que efectivamente era posible, incluso previo a la aplicación de una regla, poder apreciar si esta era mejorable, si las fallas o las deficiencias eran evidentes o manifiestas. Pero también, y no cabe duda que la propuesta que es materia de esta comisión mixta, que aborda esas reglas, también es una propuesta que nos parece que va en una dirección apropiada, que obedece a un diagnóstico de la realidad, que podrá compartirse o no, obedece a un diagnóstico que se ajusta bastante a los hechos, en orden a que, tal como señalaba el señor subsecretario de Justicia en la sesión previa, si bien es cierto que las denuncias han ido reduciéndose en materia de responsabilidad penal adolescente, no cabe duda también que tenemos un problema con las denuncias en materia de delitos violentos también cometidos por adolescentes que tienen un comportamiento distinto y que tenemos, tal como ocurre probablemente también con los adultos, pero quizás más marcado en la situación de los niñas y adolescentes que están en conflicto con la justicia, que tenemos un pequeño grupo, un gran grupo más bien, de adolescentes que es responsable de una pequeña cantidad de infracciones en términos relativos. Ese pequeño grupo, ese gran grupo se ha ido reduciendo en tamaño, pero sin embargo tenemos un grupo menos numeroso, significativamente menos numeroso, pero de imputados, niños, niñas y adolescentes prolíficos, que son responsables de una gran cantidad de ilícitos, y ahí tenemos efectivamente un problema, particularmente cuando ellos son violentos. Sin embargo, y insistiendo que me parece
que es una iniciativa que por supuesto puede discutirse, que es valiosa. Sin embargo, no es menos cierto que nos encontramos en pleno proceso de implementación del nuevo sistema de responsabilidad penal adolescente y encontrándonos en pleno proceso de implementación del sistema penal de las modificaciones a la responsabilidad penal del adolescente, quizá parecería prudente, nos parece, esperar las evaluaciones de la forma como ha estado aplicándose esta nueva legislación en la macrozona norte, que es la zona en la cual actualmente comenzó la implementación, para los efectos de poder considerar con esa nueva evidencia y esos nuevos resultados la iniciativa que se está proponiendo, porque insisto, es una iniciativa que se propone en el contexto en que precisamente se va a realizar un conjunto de evaluaciones. Por lo tanto, no es que nos encontremos en un escenario o en una situación en la cual las evaluaciones sean eventuales, las evaluaciones se van a realizar. Y es por ese motivo que quizás nos parecería que sería quizás por razones de prudencia, palabra que he ocupado quizás demasiado en el último tiempo, y que por razones de prudencia o de mejor análisis podría ser preferible esperar las evaluaciones institucionales e independientes de la forma como se ha implementado el nuevo sistema de justicia penal adolescente en la macrozona norte para los efectos de considerar esa reforma. Muchas gracias, señor presidente. Señor fiscal, mire, para ser más concreto, ¿usted tiene redacción concreta de los dos temas de reformalización y archivo provisional? Así es, señor presidente. Y si no, para que la pueda hacer llegar. Así es, y lo podemos poner a disposición de la Secretaría ahora en esta misma sesión. Me parece. Se la pedimos, por favor. Y el abogado Ignacio Castillo la va a entregar ahora. Ahí estamos mal, ¿ves? Ya nos pusimos en problemas. Es que es lo que hay. Ya. Castillo no aquí. Gracias, señor presidente. Es otro Castillo. Señor Leiva, diríjase, por favor, por intermedio del presidente. Bueno, le ofrecemos la palabra al representante. Bueno, vamos a saludar a todos los invitados, perdón, a todos, muchas gracias. Y le vamos a ofrecer la palabra al abogado de la Defensoría Pública, que aquí estaría el abogado del Departamento de Estudio y Proyectos, el señor Cristian Irarrázaval. Voy a hablar yo, Leonardo Moreno, asesor jurídico de la Defensoría Penal Pública, y también en una parte don Cristian Irarrázaval. En primer lugar, señor presidente, dar las gracias por esta invitación. Entendemos que no es la regla general. Me parece muy importante que esta comisión haya decidido escuchar a representantes de las distintas instituciones que van a ser las que van a aplicar, ¿verdad?, el conjunto de normas que han sido objeto de tramitación. En segundo lugar, decir que la institución, estamos acá para entregar una opinión técnica, es decir, la Defensoría Penal Pública entiende y comprende la complejización de los fenómenos criminales y cómo los sistemas de persecución penal tienen que adaptarse a realidades que pueden ser diversas a aquellas que originaron las normas del Código Procesal Penal. Sin embargo, nos parece importante poner en relieve un punto, es decir, los sistemas de persecución penal democráticos propios de un Estado de Derecho entienden y compatibilizan racionalmente lo que es una persecución penal eficaz, que significa, por supuesto, hacer las modificaciones que doten de mayores herramientas o instrumentos a las instituciones a cargo de la persecución penal, como ha ocurrido con este proyecto a propósito de las normas de comiso sin condena, de reglas de cooperación eficaz o incluso algunas que han regulado, ¿verdad?, algunos actos intrusivos para hacer más eficiente la investigación. Pero, por otra parte, estos mismos sistemas son cautelosos, y particularmente cautelosos, del resguardo de los derechos y garantías individuales de las personas que son objetos de la persecución penal. Es decir, a nosotros nos parece muy importante partir cualquier debate sobre reglas legales estableciendo que no hay una dicotomía, ¿verdad?, entre un sistema de enjuiciamiento penal moderno y altamente eficaz y que además resguarde en la mayor medida de lo posible los derechos y garantías de las personas. Nos parece que esto es perfectamente compatible, por lo tanto no hay que mirar esto como que necesariamente tenemos que optar solo por la eficacia y dejar de lado los derechos y garantías individuales. Respecto de los temas que son de resorte de esta comisión, quisiera, señor presidente, por su intermedio, solicitarle autorización para referirme a la mayoría de ellos y dejar dos a los que se va a referir el abogado Cristian Irarrázaval, que son el de interceptaciones telefónicas, 222, y el de regla de determinación de pena del artículo 69 del Código Procesal Penal.
Partamos por lo más fácil. Respecto de las reglas que modifican la institución del principio de oportunidad, artículo 170, ¿verdad? Y la regla de la suspensión condicional del procedimiento del artículo 237, nosotros tendemos a coincidir con el Ministerio Público de que estas son materias propias de la política de persecución penal del Ministerio Público. Política de persecución penal cuyas motivaciones o razones no siempre están explicitadas en las audiencias, ¿no? Pero que pueden significar la toma de decisiones racionales de persecución asociadas a negociaciones, tratos o acuerdos que permiten obtener otros beneficios en esa persecución penal. Entonces nos parece que la regulación actual es suficiente y que el Ministerio Público, como lo ha hecho permanentemente, incluso lo mencionaba el señor Fiscal Nacional en la sesión anterior, tiende a ser más restrictivo que la propia ley a través de sus instrucciones generales. Pero me parece que ponerle una camisa de fuerza a esto, es decir, ya dejar fuera de las consideraciones de la política interna de persecución penal del Ministerio Público estas materias puede rigidizar, ¿cierto?, la aplicación de estas instituciones sin que se vea necesariamente cuál sería el beneficio de eso. Respecto de la formalización, artículo 229 bis, a mí me parece que aquí es muy importante el contexto para que se entienda. Primero, no es efectivo, como se ha mencionado, que la Corte Suprema desconozca la existencia de la reformalización. Esto es lo primero que me parece importante de clarificar. Lo que ha dicho la Corte Suprema es algo distinto. Lo que ha dicho la Corte Suprema es que la reformalización, y que es cierto, no está regulada legalmente en el Código Procesal Penal. Y en razón de no estar regulada en el Código Procesal Penal, la Corte Suprema se ha visto en la necesidad de fijar los contornos de aplicación de esta institución que la propia Corte Suprema reconoce es de aplicación general. Es decir, no hay debate jurisprudencial respecto de si procede o no la reformalización. Esto nos lleva entonces a dos temas que yo creo que en esta comisión hasta el momento no hemos discutido lo particular, pero me parece que se está haciendo una visión un poco sesgada en el sentido de que solo se está viendo un aspecto de la reformalización. La reformalización genera dos problemas. Uno que tiene que ver con una garantía del debido proceso, que tiene que ver con su contenido y que tiene que ver entonces con, esto lo explicitaremos en su oportunidad, pero con el derecho a defensa informada, con la prohibición de sorpresa, con el principio de congruencia, ¿verdad? Y en segundo lugar, un problema con su oportunidad, que me parece que es la que los honorables miembros de esta comisión ya han identificado, ¿cierto? Que es cómo se compatibiliza la reformalización con el plazo razonable, con la posibilidad de ejercer derechos no solo de los abogados de la defensa, sino que también eventualmente de los abogados de las víctimas en el contexto de una reformalización que ustedes han calificado, creo acertadamente, como inoportuna, digamos, cercana al cierre de la investigación. Pero nada se ha dicho sobre, por ejemplo, cuáles son los efectos de esta reformalización, cuál es el sentido de haber establecido en el Código un plazo legal de investigación si esta reformalización pudiera conculcar ese derecho, qué ocurre con las medidas cautelares a propósito de un debate de reformalización. Es decir, nos parece que hay un conjunto de temáticas adicionales que vamos a plantear y argumentar en la discusión específica de las normas. Para ponerlo en términos muy sucintos, no estamos discutiendo la procedencia de la reformalización, pero sí nos parece que hay que hacerse cargo del tema de la oportunidad y el resguardo de los derechos de los demás intervinientes. Y en segundo lugar, nos parece que los criterios que ha ido generando la Corte Suprema en términos de delimitar su contenido son muy relevantes y por lo tanto nos hace mucho ruido institucionalmente, lo explicaremos con ejemplos en su oportunidad, el tema de la sustitución de los hechos, es decir, la posibilidad de que con una reformalización se pueda cambiar enteramente la imputación original. Respecto del 458, a propósito de las medidas de seguridad, nos parece que el problema que se ha planteado es un problema más bien histórico, no actual, en el sentido de la posibilidad o no
de suspender el procedimiento, cuestión que no se discute jurisprudencialmente, pero tampoco se discute desde el año 2015, por la jurisprudencia uniforme de la Corte Suprema, que en el evento de sustituirse el procedimiento, o sea, perdón, de suspenderse el procedimiento, lo que va a ocurrir es que aquella persona que está sometida a prisión preventiva eventualmente va a pasar a internación provisional, pero en ningún caso se ha planteado por la jurisprudencia mayoritaria, yo diría uniforme, pero siempre hay la posibilidad de algún fallo en un sentido diverso, que al suspenderse el procedimiento se ponga término a las medidas cautelares que están afectando a una determinada persona. Y solo mencionar dos problemas que esto pudiera tener. Primero, ¿qué ocurre entonces con una persona que está en prisión preventiva y que existen antecedentes calificados, permítanme usar esos términos, que permiten determinar con claridad que ella sí, efectivamente, tiene una afectación psiquiátrica? Lo que estamos diciendo aquí es que no va a poder ser sometido a la medida de internación provisional porque, como está redactada la propuesta de regla, no es posible modificar, sustituir, revisar esa prisión preventiva, ¿no? Segundo, no se hace cargo del problema más grave, ¿no?, que yo creo que es complejo porque probablemente involucra recursos, pero es dónde se cumple la medida de internación provisional. Ya hemos sabido de los recursos que el propia Gendarmería ha interpuesto cuando se trasladan a los hospitales institucionales de los recintos penitenciarios, ¿verdad?, a las personas a cumplir esta medida. Ese nunca fue el objetivo de la norma. Ahí hay un problema de probablemente recursos materiales, pero creo que hay que hacerse cargo de esta situación. Y la última, que también es compleja, es que ¿qué pasa cuando no es una prisión preventiva? Es otra medida. No parece razonable que en ciertos contextos se puedan aplicar medidas cautelares personales que signifiquen, por ejemplo, la imposición o el control de ciertos tratamientos o intervenciones sobre la persona del imputado, precisamente para hacerse cargo de esta patología que eventualmente sufre. Nos parece que ahí, insisto, hay temáticas que debieran resolverse o considerarse que son probablemente previas a este problema que, como digo, no es tan problema desde el año 2015. Y finalmente, respecto de mi intervención, a propósito de la ley de responsabilidad adolescente, básicamente repetir un poco lo que aquí se ha dicho. Esta es una norma que está en actual implementación gradual, que solo se ha implementado en el norte, que contempla precisamente, afortunadamente, el que tiene que revisarse y evaluarse su aplicación, cuestión que no se ha hecho, ¿no?, y que por lo tanto consideramos que es algo que tienen que considerar. Es decir, estamos modificando una norma que todavía ni siquiera se está aplicando íntegramente en todo el país. Pero a esto creo que hay que añadir un tema, que es que de las normas que se proponen, que analizaremos en su oportunidad en detalle, se está proponiendo establecer regímenes punitivos respecto de adolescentes que pueden ser equivalentes o incluso, como demostraremos a través de ejemplos, superiores a los de un adulto. Y este es un tema complejo cuando estamos frente a un tema de responsabilidad penal adolescente que supone, en la mayoría de los países, un régimen diverso. De hecho, y les traeremos en su oportunidad el fallo, Argentina fue condenado por la Corte Interamericana precisamente por aplicar penas equivalentes a las de los adultos a un adolescente. Y respecto a los dos puntos, señor presidente, muy brevemente, el señor Cristian Irarrázaval se va a referir. Muchas gracias, señor presidente. Gracias por la invitación nuevamente. Yo le doy la palabra a don Cristian, perdón. si me permite. Por supuesto, perdón. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Lo siento por adelantarme. Para seguir la tradición y formalidad, ¿no? Por supuesto, ¿Ya lo se siento. la había dado? Ya el senador Sandón se la había otorgado previamente, así que está todo resuelto. Muy Muchas bien. gracias, señor. Tal cual. Bueno, yo me voy a referir primero a la norma del punto medio, el artículo 69 del Código Penal. Acá nosotros estamos de acuerdo con lo que señaló el fiscal nacional en que en esta norma, este cambio legal, como dijo en las palabras del fiscal nacional, no se va ni la democracia ni la libertad. Sí que se puede ir, eso sí, la eficiencia del sistema de justicia penal. ¿Por qué? Esta norma tiene dos problemas. El Código Procesal Penal trabaja con prognosis de pena. ¿Ya? Toda la estructura del Código Procesal Penal funciona en base a prognosis de pena. Las salidas anticipadas, con el principio de oportunidad
perdón, la salida anticipada, con el principio de oportunidad las salidas alternativas, como la suspensión condicional, e incluso las medidas cautelares como la prisión preventiva. ¿Qué quiere decir esto? Lo vamos a explicar con detalle cuando estemos en la discusión particular. El problema es que si se aprueba esta norma al punto medio, hay una serie de delitos, una lista bastante larga, les voy a mencionar algunos, acá hay solamente algunos, vienen chiquititos como ven, son 4 páginas, de algunos de los delitos más usuales del Código Penal. Algunos de esos delitos no se va a poder ir a suspensión condicional, cuando hoy día sí se puede, y estamos hablando de primerizo. Eso quiere decir que el flujo de causa que va a ingresar al sistema, que no puede terminarse una primera audiencia, sino que vamos a necesitar 3 o 4 audiencias para llevar a juicio simplificado, va a aumentar de manera, digamos, que no podemos ni siquiera prever. El segundo problema respecto a eso para la eficiencia del sistema procesal penal. Respecto a la prisión preventiva, el problema es todavía mayor. Si bien se están construyendo 2 nuevas cárceles, sabemos que hoy en día las prisiones están bastante colapsadas, ¿cierto? La penitenciaría está con 5.000 internos cuando está construida para 3.000. Y el problema que tiene esta norma es que genera un efecto inmediato y va a generar un efecto masivo. Por poner solo un ejemplo, el cultivo de cannabis tiene una pena de 3 años y 1 día a 10 años. El punto medio lo va a dejar en 6 años y medio, sobre el mínimo de las penas de crimen. Ese es un criterio autónomo para que el fiscal pida la prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad y los jueces la van a tener que dar, en principio. O sea, no hay ninguna razón de peso por la cual un juez debería negar, en ese caso, la prisión preventiva. Imagínense eso, el aumento de flujo de causa que van a implicar prisión preventiva en el sistema. Es por estas razones que la Defensoría Pública considera que... Bueno, ¿perdón? Puede continuar. Es por esa razón que la Defensoría Penal Pública sugiere que en el artículo 69 se mantenga la redacción que adoptó la Comisión de Constitución de la Cámara, pero eliminando la parte del punto medio. El resto de los criterios son muy razonables, digamos, para que el juez fije la pena. Baje el tono que interrumpió la sesión. Puede continuar, por favor. Sí. Sí, se pide a control de audio, por favor, que revise si se está grabando bien las intervenciones, por favor. Si se puede dirigir vía altavoz. No puede quedar diferencia. Puede continuar. Muchas gracias, presidente. Desde el principio, ya. No, bueno, en resumen, esos son los problemas que trae esta norma aparejada. Hay otros problemas adicionales que los vamos a especificar cuando llevamos la discusión particular, pero esos son los 2 problemas centrales que vemos en el punto medio. Y respecto a las interceptaciones telefónicas, que es una modificación al artículo 222 del Código Procesal Penal, cierto que cambia una conjunción, una I por una O, eso a nuestro juicio también es bastante grave para el sistema de justicia, y la razón es la siguiente. Cuando se creó el artículo 222, no es que el legislador haya sido particularmente innovador, digamos, con el perdón de ustedes, digamos. O sea, lo que se hizo fue copiar un estándar que existe en prácticamente todas partes del mundo. Aquí trajimos legislación comparada que vamos a mostrar, eso existe en Alemania, existe en España, existe en El Salvador, existe donde a ustedes se les ocurra, que hay 2 requisitos para poder interceptar las telecomunicaciones. Uno es que tiene que haber sospecha fundada que una persona participó o va a participar en un ilícito, y el segundo es que sea necesario o imprescindible para la investigación. Al cambiarse esa conjunción acá, lo que se está haciendo es eliminarse la necesidad de que ambos requisitos concurran de manera conjunta, y eso implica que yo le puedo empezar a pinchar el teléfono a personas que no están involucradas, o no hay ningún antecedente que estén involucradas en la comisión de delito, ¿ya? Ojo que lo que exige el artículo actual no es que la persona sea el autor del delito, basta que sea un encubridor, un cómplice, alguien que tiene alguna relación con el delito, no es que tenga que ser el jefe, digamos, de la organización criminal, ni mucho menos. Y también es importante tener en cuenta que esta norma es de aplicación general, o sea, aquí no estamos hablando de crimen organizado, estamos hablando de la norma de aplicación general del Código Procesal Penal, ¿ya? Entonces, ampliar la interceptación telefónica a todo tipo de delitos y, en segundo lugar, a personas que no tienen ningún vínculo con el delito, puede traer una serie de problemas que ya también vamos a especificar en la discusión en particular. Solamente para cerrar, respecto a las interceptaciones telefónicas, también hay un problema de registro, ¿ya? O sea, hay aproximadamente 15.000 interceptaciones telefónicas al año en Chile, según un informe que consiguió la Tercera a través de Transparencia Activa de la Fiscalía Nacional, y de esas 15.000 interceptaciones, si bien se tienen que borrar las interceptaciones y probablemente el Ministerio Público lo haga, hay un riesgo de que algunas de esas interceptaciones no se borren, ¿cierto? Es riesgoso el potencial que eso genera, y además
supuestamente esas interceptaciones, cuando se borran, se tiene que comunicar a la víctima, ¿ya? Cuando la interceptación no trae resultado, al afectado, perdón, por la interceptación. Nosotros en general no hemos recibido ese tipo de notificaciones. Entonces lo que quiero decir es que, ¿qué pasa con la interceptación una vez que se realiza? Y cuando no tiene efectos, ¿ya? O sea, la persona no le encuentra nada, en general no sabemos qué es lo que pasa con eso, queda como una especie de limbo. Entonces, ampliar esta herramienta sin razones claras y eliminar el estándar que existe en todo el resto de los países, digamos que tiene una tradición jurídica similar a la nuestra, no parece ser lo más razonable. Por eso la Defensoría Pública en este punto sugiere que se rechace la modificación introducida por la Comisión de Constitución de la Cámara. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, don Cristian Irarrázaval. Bueno, en primer lugar, debo ofrecerles una excusa. Mi vuelo salió muy atrasado por temporal y llegando aquí caminé 3 cuadras para poder llegar porque me había enfrentado en un taco, así que le agradezco al senador Osandón que hayan podido partir y a todos ustedes que llegaron como corresponde a la hora. Tenemos todavía de las exposiciones solicitadas una pendiente que es la Defensoría de la Niñez y está aquí quien lo representa, el defensor Anuar Quesuille. Podemos escucharlo a él y mientras tanto les voy a sugerir, si es que nos da el tiempo antes de finalizar la sesión, que pudiésemos votar aquellas cosas en que hasta el momento entendemos que no hay ni discrepancia ni posturas que impidan buscar incluso el acuerdo. Por ejemplo, lo de la recompensa entiendo que está así. Estábamos revisando lo de las medidas intrusivas, que pudiéramos estar, si no de acuerdo, muy cercanos al acuerdo y por lo tanto pudiéramos avanzar de tal manera de avanzar. Lo que estoy viendo es que lo más complejo y requiere de sugerencia, y aquí a los expositores les pido formal y directamente que si tienen algunas sugerencias de texto sobre el cual podamos nosotros discutir, nos lo hagan llegar. Ya el Ministerio Público hizo llegar su propuesta. Yo entiendo que, por lo que me informan, ha estado dándole una vuelta, digamos, para poder resolver eso. Ya sabemos que la reformalización es una institución que existe, que está en la práctica, pero que hay que regular, ¿no? Y eso yo creo que es el ánimo de todos. En ese mismo contexto, dado la exposición de lo que alcancé a escuchar y de lo que me informan de la Defensoría, creo y le pido que formalmente nos hagan llegar alguna sugerencia, tal como también el ministro subrogante de la semana pasada, subsecretario hoy día, nos hizo llegar. Eso para poder resolver, y lo resolveríamos la próxima semana, una vez que lleguen esas propuestas y las podamos revisar bien con nuestros asesores legislativos. Entonces podemos, un rato más, tal vez si alcanzamos, poder votar aquellas cosas que están despejadas y que no generan mayor diferencia. Senador Osandón, diputado, se me olvidó, Longton, don Andrés. Presidente Arturo, no, saca pecho. Presidente, yo no estoy de acuerdo en votar ahora. Creo que hemos estado haciendo un trabajo técnico con distintos equipos. Aquí hay presentaciones. Prefiero que nos pongamos de acuerdo y empecemos a votar la próxima, como corresponde, pero porque hay un trabajo prelegislativo que se está haciendo que no se había hecho antes, bastante bueno. Entonces estamos yendo. Imagínense que yo llegué a acuerdo en varias cosas con Leiva. Para que vea usted. Gracias. Mira. Bueno, con don Raúl siempre es fácil llegar a un acuerdo después de una buena y extensa conversación. No obstante ello, yo solamente lo decía a fin de poder ir resolviendo algunas materias que aparentemente no tienen dificultad. Yo entiendo que el tema de la recompensa hoy día no flota por ningún lado y por lo tanto podíamos haberla despachado, pero está bien, no hay inconveniente por cuanto el proyecto no lo vamos a despachar esta semana, recién la próxima semana vamos a recibir no son indicaciones, yo debo decir, las sugerencias de los expositores. Estoy hablando Ministerio Público, Ministerio de Justicia, Defensoría Nacional y estoy hablando también de lo que probablemente escuchemos particularmente, me imagino yo, que viene por la responsabilidad penal juvenil, la Defensoría de la Niñez. De tal manera que esos temas van a ser sujetos de otra conversación y una búsqueda de un acuerdo, y si no, votamos nomás, y para eso estamos, ¿no? Diputado Longton, diputado Leiva, ¿también? Diputado Leiva, ¿está seguro? Presidente. ¿También quiere intervenir? Perdón, no, muy breve, que en la misma línea del senador Osandón, lo que podríamos hacer es detectar aquellas normas que son de fácil despacho, los cuales no tenemos ningún inconveniente en poder dar por o eliminada o corroborada en el texto,
y las que son más complejas, someterlas a votación en la próxima sesión. Yo no sé si nos dará el tiempo ahora para definir eso, pero al menos tener detectadas las normas que son más complejas desde el punto de vista de su acuerdo, terminar de escuchar a los invitados y votar la siguiente sesión. Eso. Muy bien, gracias, diputado Longton. Diputado Leiva, después el diputado Benavente, y le ofrezco la palabra al fiscal nacional. Muchas gracias, presidente. Yo concuerdo con el diputado Longton y también con el diputado Sandón que seamos capaces de establecer una minuta de votación, aquellos temas que están bien acotados, votarlos en la siguiente sesión, pero sin discusión, o acotar los tiempos de intervención. Lo que sí me gustaría, señor presidente, es ver la posibilidad de que, como son 8 las diferencias que existen entre la Cámara y el Senado, hagamos esa distinción, seguramente reformalización, 448, el 69, tal vez va a requerir un poquito más de discusión, pero también hay ciertos puntos que han sido planteados en esta mesa, presidente, que permiten armonizar de mejor manera el texto e incluir alguna normativa de consumo por unanimidad de la mesa que efectivamente no esté dentro de las divergencias, pero que sí son necesarias para que la norma se desarrolle de mejor manera. Por ejemplo, lo que plantea en su oportunidad el propio Ministerio Público en ordenar las notificaciones que se practiquen respecto de los archivos y la forma en que esto se realice. Entonces, dejar eso sentado, cosa que en la próxima sesión, Dios mediante, presidente, podamos empezar a votar todas y cada una de ellas. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Leiva. Diputado Benavente. Presidente, es lo mismo que acaba de sostener el diputado Leiva. Quizás, bueno, no ahora, la próxima sesión también partir a lo mejor votando aquellas materias que debiéramos incluir, que están fuera de las divergencias existentes entre la Cámara y el Senado, pero que requieren incluirlas para que el texto quede con la suficiente armonía. Uno era el archivo provisional y el otro era el tema que tocábamos la sesión anterior, que es la eliminación de la norma que fija el marco rígido para los delitos contra la propiedad. Creo que son los dos temas que, a mi juicio, deberán incluirse y que hacen del texto más armónico. Gracias, presidente. Muy bien. Gracias, diputado Benavente. Bueno, saludo a la diputada Bulnes, que se integra a la comisión. Don Ángel Valencia, fiscal nacional, tiene la palabra. No, señor presidente, muchas gracias. No, solo reiterar lo que acaba de plantearse por los diputados Leiva y Benavente, en orden a reiterar la solicitud de que se incorpore, aunque si bien no ha sido materia de disenso, objeto de disenso, una modificación a la norma sobre el archivo provisional para adecuar a los términos que hemos propuesto, es decir, que recoja las innovaciones tecnológicas en su texto. Gracias, señor presidente. Muy bien. Bueno, estamos de acuerdo. Vuelvo a repetir. No es que nosotros estemos dando una oportunidad de hablar, creo que es absolutamente indispensable escuchar al persecutor, escuchar al defensor, escuchar al Ministerio de Justicia para poder mejor resolver. No solamente las discrepancias, ya lo dijimos en la sesión anterior, la mixta, en base a la tradición del Senado, permite que ya en el último trámite, en el último ajuste, se puedan incorporar materias que sean ojalá de consenso o por amplísima mayoría de los 10 miembros para mejor resolver. O sea, estamos en el momento en que tenemos que cerrar una norma y la idea es poder cerrarla bien. Y si en el trámite previo quedó algo pendiente, no vamos a esperar después a hacer una reforma a la misma ley que aprobamos, de tal manera de que cuestiones como esta, si estamos todos de acuerdo en que el archivo provisional puede ser resuelto con esta normativa, podemos perfectamente incorporarla. Lo mismo le señalo a los demás expositores. Si hay algo que sea reconocidamente entre todos para bien y mejor legislar, este es el momento de poder hacerlo, de que ustedes lo presenten, los colegas, alguno tomará el asunto como indicación propiamente tal, de no ser el Ejecutivo, que puede hacerlo directamente, y lo podemos entonces resolver primero con los asesores legislativos que están trabajando. Yo entiendo que están todos los asesores conectados, digamos, y pudiendo conversar los temas. Ahora van a tener que conversar más, de tal manera que en la siguiente semana ya pudiéramos empezar a despejar los temas que son de más, yo diría, necesaria conversación. Había una palabra pedida, senador Osandón, senador Durana y al subsecretario. Es que yo creo que hay que ser bien pragmático. Aquí hay una propuesta del fiscal nacional y yo le pediría a usted que nos pida la unanimidad, porque si hay otros temas de acuerdo, pero aquí hay un tema importante.
que es el famoso archivo provisional, y que dio explicaciones muy prácticas la otra vez. Entonces, más que dejarlo para, a mí me gustaría que usted pidiera si hay unanimidad para abrir esa discusión de ese tema. Si después hay otro, pero no lo juntemos, porque si no, al final se nos puede enredar tema por tema. Le pido eso concretamente, presidente. Bueno, eso ya está resuelto, senador. En la exposición anterior ya se dijo que era una cuestión de interés, planteó justamente lo del archivo provisional y entendía de que era un asunto que la propia Fiscalía, el propio Ministerio Público, iba a presentar para que justamente se discuta la incorporación. No, está bien, pero quiero zanjarlo que no es un tema que haya ingresado en esta sesión, se discutió en la anterior. De tal manera de que, a ver, para resolver, a solicitud del senador Sandón en el procedimiento, ha sugerido que se incorpore dentro de las materias a discutir lo que aquí se ha propuesto respecto al archivo provisional. ¿Habría acuerdo para incorporarlo? No estamos votando, para incorporarlo al debate y a la votación. Cuando llegue el momento de votar, lo votamos. Porque este es un tema nuevo. Sí, lo tengo súper claro, pero no necesitamos la unanimidad. Es algo que les estoy preguntando a ustedes si es posible, si ustedes tienen el interés de incorporar ese tema para meterlo dentro de la discusión. ¿Habría? Perdón, tiene la palabra el senador Durana. Punto de reglamento, entonces. Sí, muy breve. Lo que pasa es que este tema fue zanjado en la Cámara y en el Senado. Por lo tanto, para poder reabrir la discusión de un tema que ya está votado y ratificado por ambas cámaras, necesita la unanimidad de la votación porque tenemos que reabrir la discusión respecto a un tema que ya fue zanjado por ambas cámaras, que tiene que ver con el archivo provisional. Yo entiendo que está la unanimidad, pero hay que tomar la unanimidad como votación para reabrir la discusión respecto a este tema. Eso, presidente. Eso, de acuerdo al reglamento. ¿Sobre el punto? Señor secretario. Cómo no, gracias, presidente. En efecto, sí. Por un lado, estrictamente la institución del archivo provisional aparece en este momento en el debate. Pero lo que más interesa a esta Secretaría señalar en este momento es que, de conformidad con lo que ha sido la práctica inveterada y el criterio aprobado por la Sala del Senado en materia de competencia de las comisiones mixtas, es que ella tiene un llamado muy amplio desde la norma constitucional y la legal a proponer fórmulas que conciten el acuerdo de la mayoría, sino la unanimidad. Y para ello las comisiones mixtas cuentan con flexibilidad y apertura para retomar temas que no fueron propiamente objetos de divergencia y aún otros diferentes, si ello conduce a una fórmula que permita superar el conjunto de las diferencias surgidas entre ambas cámaras. Muy bien, mira, yo sugiero que no nos enredemos. Yo creo que la cuestión reglamentaria está clara. Aquí hay un trámite previo, pero que hoy día se retoma a raíz de lo que ha planteado el Ministerio Público y yo entiendo que estaríamos todos de acuerdo. Entonces no nos enredemos en la cuestión previa, sino más bien veamos cómo se incorpora y se discute y se vota, ¿no? Diputado Leiva. Sí, presidente, mire, hay un criterio que tiene el Senado y las normas de la Comisión Mixta se tienen que remitir a lo que se disponga en esta instancia. Sin embargo, creo yo, y no es el caso, que existe un principio legal que sí debe respetarse, que es el principio de atingencia, vale decir, que la materia que vayamos a discutir diga relación con el proyecto que estamos viendo, digamos, que estamos analizando. Yo creo que ese es el límite, presidente. Bueno, es así. O sea, hay una idea matriz de todo proyecto que es la que nos debe guiar para ir teniendo un debate acorde con el interés del legislador o de quien lo propone, de tal manera que en este caso está dentro de la idea matriz. Senador Durana. Presidente, yo quiero pedir que hoy día está la Defensoría y también está el Fiscal Nacional, y la verdad que hay temas que están dentro de los puntos centrales de las divergencias que hay entre el Senado y la Cámara de Diputados. Entonces,
Además falta la exposición de la Defensoría de la Niñez. Y yo creo que hay consultas que uno quisiera hacer, tanto las exposiciones que ha tenido la Fiscalía como la Defensoría. Por lo tanto, como nos queda media hora, y no sé si los vamos a tener nuevamente, yo quisiera que expusiera la Defensoría de la Niñez y tengamos a un tiempo para poder hacer las consultas sobre temas que son centrales y que están dentro de los puntos de diferencia. Gracias. Muy bien. En la misma línea, colegas, a ver, no por apurar la causa vamos a legislar mejor o peor, digamos. Yo creo que los tiempos son los tiempos, así se le ha dado el espacio a todos quienes quisieron en este momento opinar sobre este proyecto y hacer sugerencias. En eso estamos. Y ese es el tiempo que vamos a ocupar. Lo que yo dije al principio, para que quede súper claro, es que habiendo materias que perfectamente pueden ser despachadas, la podemos despachar. Pero está bien, lo vamos a dejar para la siguiente ocasión, cuando ya tengamos todo el paquete bastante armado, digamos, desde una propuesta. Por lo tanto, hoy día vamos a cerrar con la última exposición que nos queda y pasaríamos la semana esperando las sugerencias que las podamos discutir con los asesores legislativos y la siguiente votamos. Le ofrezco la palabra al defensor de la niñez, don Aduar Quesilli, por favor. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludar a las parlamentarias y parlamentarios miembros de esta comisión, a los invitados y autoridades presentes y, primero que todo, agradecer desde la Defensoría de la Niñez la oportunidad que se nos ha brindado para poder participar y exponer ante esta comisión respecto a un tema que es de vital interés para el mandato de la Defensoría de la Niñez. En particular, quiero ser bastante sucinto respecto a los comentarios específicos de las normas y las indicaciones particulares que están vinculadas con los límites de máximos de penas que se establecen las indicaciones, las reglas de determinación de la extensión de las penas, la reincidencia y las reglas de determinación de penas y también las modificaciones que se han presentado para efectos de modificar el régimen de ejecución de penas. Sin perjuicio de una minuta que tiene el detalle de cada uno de los argumentos de la Defensoría de la Niñez que hemos hecho llegar a la Secretaría de la Comisión y que tendrán prontamente en su poder, quiero realizar en síntesis muy breve algunos comentarios generales respecto de por qué estas modificaciones a la ley 20.084 deberían ser rechazadas por parte de la Comisión, puesto que, en definitiva, contemplan algunos problemas importantes de contenido y también contextuales respecto de el gesto y la mirada y la dirección que el Estado históricamente ha ido mostrando en materia de adolescentes en conflicto con la ley. Lo primero que quiero decir es que los Estados tienen la obligación de establecer sistemas penales juveniles que establezcan responsabilidades para los adolescentes que cometan delitos. Esto dista mucho de una postura abolicionista o que promueva la impunidad de los adolescentes que delinquen. Hay un límite infranqueable, obviamente, al establecimiento de un sistema penal que tiene que ver principalmente con los estándares internacionales y con los mismos estándares nacionales que en el último tiempo el Estado ha ido promulgando. Y si uno mira los hechos, y si bien en el último año se observa una alza de los delitos cometidos por adolescentes, lo cierto es que la delincuencia juvenil ha venido en franco descenso en los últimos 7 años. Y si uno se pregunta si esto no es un problema, esto quiere decir que esta baja implica que no hay un problema, que las cosas están bien, la respuesta claramente es no. Tenemos un problema, ¿no? Y un poco señalando y confirmando lo que nos señalaba el fiscal nacional en su intervención, es que tenemos un problema serio con los adolescentes en conflicto con la ley. Y es que los adolescentes que pasan por el sistema penal son los mismos. Y no solamente son los mismos, sino que reingresan al sistema penal cometiendo delitos más graves. Es decir, los problemas no están en el número de delitos que cometen los adolescentes, sino que está en la gravedad y en los niveles de violencia con que los adolescentes están delinquiendo. Ese es un tema que la Defensoría de la Niñez ha diagnosticado, que el Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez lo ha sistematizado a propósito de los datos públicos, ¿no?, del Poder Judicial,
del Ministerio Público, de la Defensoría Penal Pública, y que en definitiva justifican que el Estado adopte medidas para hacerse cargo de este gran problema de la violencia de los delitos que cometen los y las adolescentes. Por eso mismo estas circunstancias, como decía, justifican que se adopten medidas. Dichas medidas deben ser abordadas desde una perspectiva distinta y eso da cuenta de la necesidad de abordarlas desde la prevención del delito, que me imagino que han sido cosas que en esta comisión se han ido discutiendo, desde nuevas formas de intervención, de una oferta que sea pertinente, que sea efectiva y que justamente nos permita superar este problema de los adolescentes que circulan por el sistema penal, y finalmente asegurar la reinserción social efectiva. Desde ese punto de vista, que en ningún caso quiere decir apoyar una postura abolicionista, como lo decía en un comienzo, es que voy a formular algunos comentarios, yo diría desde 4 perspectivas, a las modificaciones que se proponen a la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. Lo primero tiene que ver con el elemento contextual, ¿no? Estamos frente a una situación que ha señalado el profesor Moreno, que ha señalado el fiscal nacional, que lo ha manifestado también el Ministerio de Justicia, y que tiene relación con el hecho de que actualmente se encuentra en implementación y en proceso de instalación el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Pero la instalación del Servicio de Reinserción Social Juvenil no es solamente una medida institucional que el Estado ha adoptado, sino que además también obedece a un contexto, y ese contexto está vinculado a una reforma del sistema penal juvenil. El servicio, que actualmente se encuentra operando, ¿no?, y en proceso de instalación en la macrozona norte, tiene por objeto precisamente la oferta y generar justamente uno de los principales vacíos y brechas que han sido diagnosticados históricamente en el caso de los adolescentes que cometan delitos, es decir, que se reinserten efectivamente en la sociedad, que cuenten con mecanismos de acompañamiento y que cuenten con un sistema penal especializado que pueda determinar su responsabilidad. Por lo tanto, frente a esta situación, también es postura de la Defensoría de la Niñez que antes de realizar una modificación normativa a la Ley 20.084, se espere, ¿verdad?, a la realización de la evaluación que se debe hacer por ley a 3 años de implementado el Servicio de Reinserción Social Juvenil. Porque además también tenemos que ver que cuando se tramitó este proyecto de ley, que actualmente es la Ley 21.527, no se tramitó solamente la creación de un servicio, sino que se incorporaron distintas reformas a la Ley 20.084 y al reglamento de la Ley 20.084. Por lo tanto, es difícil y resulta técnicamente inadecuado y contrario al estándar que se propongan modificaciones a la Ley 20.084 en el contexto de la ejecución y el sistema de penas, si no se tiene en cuenta el contexto, ¿verdad?, de una reforma al sistema penal juvenil. Es decir, perfectamente se podría presentar una modificación a la Ley 20.084, pero esa modificación debería ir acompañada de una mirada a los programas que crea el nuevo sistema, a los mecanismos de ejecución de sanciones que crea el nuevo sistema, a los mecanismos de acompañamiento que crea el nuevo sistema, y no sería adecuado ni pertinente abordar, ¿verdad?, esta circunstancia de modificación de la Ley 20.084 teniendo solamente las normas relativas a las sanciones que establece la Ley 20.084. Hay que recordar también que esta reforma al sistema penal juvenil fue discutida por más de 7 años y finalmente termina en lo que hoy es la Ley 21.057. En segundo lugar, quiero hacerme cargo sobre los temas que tienen que ver con la coherencia legislativa de las modificaciones propuestas para la Ley 20.084. Como bien ustedes saben, estas modificaciones fueron presentadas mediante una indicación el día 10 de enero del año 2024 y finalmente estas modificaciones fueron declaradas inadmisibles, no fueron sometidas a votación. No obstante, la renovación de esta indicación se formuló en una votación particular, ¿verdad?, en la Cámara el día 3 de abril del año 2024, siendo presentada el último día de la tramitación legislativa. Por lo tanto, como fue una indicación que en un principio se declaró inadmisible, no se escuchó a ningún experto, institución ni autoridad que tuviera la experticia para referirse a un análisis concreto sobre la materia. Por lo tanto, en este sentido, las modificaciones a la Ley 20.084, teniendo en cuenta que no estuvieron dotadas de una discusión legislativa que en estos temas tan importantes que afectan derechos fundamentales de las personas se requiere, no formaron parte del debate previo ni en primer trámite constitucional ni en la Cámara y por lo tanto creemos que afectan
las ideas matrices del proyecto. Esto es, el foco en la reincidencia y en dar eficacia a la persecución criminal de adultos, que es donde inicialmente se concentraba este proyecto. En tercer lugar, un aspecto que justifica mirar la modificación de la Ley 20.084 dice relación con ver si los datos que existen actualmente justifican la modificación propuesta. En la minuta que le hemos hecho llegar a la Secretaría de la Comisión se encuentra el detalle de las estadísticas desglosadas de información pública que ha sido sistematizada por el Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez. Solamente por nombrar algunos, en el caso de la información disponible, ¿verdad?, del Ministerio Público entre los años 2016 y 2023, se observa una baja paulatina de los delitos ingresados en materia de responsabilidad penal adolescente, llegando a un mínimo el año 2021. Y si bien se observa una tendencia al alza del año 2022, esta alza no alcanza el nivel prepandemia del año 2021, aún no se alcanza la cifra que teníamos el año 2021. Lo mismo ocurre con se observa de estos datos también una disminución gradual de los adolescentes infractores menores de edad, ¿verdad?, que ingresan al Ministerio Público, llegando a un mínimo el 2021 y luego se observa una tendencia al alza, pero que evidentemente no llegan a los niveles prepandemia. Los mismos datos sistematizados por el Observatorio de la Defensoría de la Niñez, pero que han sido aportados por el Ministerio Público, nos muestran cambios con relación a distribución en el tipo de delitos y que justifica mi declaración inicial. ¿Qué se observa? Se observa que durante estos años aumentó la proporción de delitos contra la libertad e intimidad de las personas, aumentaron los delitos que están consagrados en leyes especiales, como la ley de drogas, hechos de relevancia criminal, y una fuerte alza en delitos sexuales y de lesiones. Y se observa una disminución en delitos contra la propiedad y robos, y especialmente una fuerte baja en faltas, hurtos y robos no violentos. En conclusión, podemos confirmar acá que existe un alza en la proporción de delitos contra las personas y una baja en los delitos contra la propiedad. En el caso de los datos disponibles de Sename, y ya con esto voy finalizando porque creo que me quedan unos 3 minutos, entre el año 2017 y 2022 se observan que los ingresos de adolescentes a Sename en periodos post-pandemia, es decir, en 2022, han alcanzado los niveles más bajos que los ingresos registrados en el año 2017 y 2018. ¿Qué quiero decir con esto? Los detalles de las cifras, ¿verdad?, y las estadísticas están en la minuta que va a estar a disposición de ustedes, que los datos expuestos brevemente reflejan que el problema no es el aumento de delitos o que los adolescentes están cometiendo más delitos. El punto es un cambio en los delitos que se cometen y cómo se abordan las causas de dichos delitos precisamente para luchar, como es labor del Estado, contra la delincuencia juvenil. Por lo tanto, el problema es algo más complejo y que el aumento de penas no parece ser la solución. Estos problemas complejos dicen relación con las trayectorias de vida, ¿verdad?, con algunos adolescentes que se ven gravemente afectados y cómo ello puede estar afectando gravemente en diversos fenómenos sociales, la explotación, las vulneraciones de derechos y, por cierto, la protección social. En cuarto lugar, un tema al que me quiero referir es sobre el análisis sobre el carácter efectivo y disuasivo del aumento de penas en el caso de los adolescentes que cometen delitos. Y, obviamente, de acuerdo a la información recabada y levantada por la Defensoría de la Niñez, no se ha demostrado, y esto seguramente algunas personas que son penalistas o criminólogos lo pueden sustentar de mejor forma, no se ha demostrado que el aumento de penas, ¿verdad?, tenga efectos disuasivos en el quehacer delictual. De hecho, hace un tiempo estuvimos revisando un informe elaborado por la propia Biblioteca del Congreso Nacional que daba cuenta que el aumento de penas tiene efectos pero que no son estadísticamente significativos, o que los sujetos con motivación a delinquir generalmente no consideran los aumentos de penas para abstenerse de realizar este tipo de hechos, y que además los factores que sí ayudan a disminuir los delitos son aquellos que dicen relación con medidas de prevención, patrullajes focalizados, planes cuadrantes,
mecanismos de resocialización, todos los cuales están contemplados en los objetivos del Servicio de Reinserción Social Juvenil. Además, también coincidir con el profesor Moreno a propósito de lo que señalaba, que el aumento de penas propuesto podría hacer incurrir o a confundir los regímenes de penas que están previstos para el régimen penal de adultos como en el régimen penal para adolescentes, y tal como lo decía en el caso Mendoza contra Argentina en el año 2013, el Estado de Argentina fue responsabilizado internacionalmente precisamente por no actuar conforme a las reglas del derecho penal juvenil. Y como quinto argumento y último, creemos que es importante que en todas las modificaciones que se realicen a normas que tienen una repercusión en los derechos de niños, niñas y adolescentes se incorpore el enfoque de derechos humanos. Hace 7 años aproximadamente el Estado tomó una decisión, y esto fue transversalmente pasando desde el gobierno del presidente Piñera, el gobierno del presidente Bachelet y el gobierno actual, donde se tomó la decisión transversalmente de reformular el sistema penal juvenil. Y eso no solo se hizo con la ley 21.527, sino que se hizo con otras medidas: la promulgación de la Ley de Garantía y Protección Integral, la creación de la Subsecretaría de la Niñez, la creación de la propia Defensoría de la Niñez. Y el 15 de enero del 2024, ¿verdad?, esta decisión comenzó a concretarse específicamente con la entrada en vigencia del Servicio de Reinserción Social, cuyo apoyo en la votación legislativa de la ley fue transversal. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que en toda la institucionalidad y normativa que se ha generado en materia penal juvenil y en materia general de derechos de niños, niñas y adolescentes, todas estas normas tienen enfoques y principios que son fundamentales y que, si uno analiza las modificaciones que se proponen a la ley 20.084 en este proyecto, están en una clara inobservancia. ¿Cuáles son aquellas? Por ejemplo, interés superior del niño, niña o adolescente, que es un principio incorporado a nivel nacional que evidentemente nos dice que ante la colisión de intereses se debe proteger, ¿verdad?, en la mayor medida de lo posible el ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Una modificación como la propuesta claramente no implica una tarea clara de hacer un proceso de evaluación y determinación del interés superior del niño, tal como lo consagra y lo obliga el artículo 7 de la Ley de Garantías. El principio de proporcionalidad de la pena, que está dispuesto, ¿verdad?, en las normas especiales. Al establecer como una única pena posible la de mayor intensidad, como lo hace el proyecto, la pena podría resultar desproporcionada, ya lo habíamos anunciado. Por otra parte, las modificaciones dan cuenta de una observancia del principio de especialidad, que con respecto a adolescentes en leyes penales debe operar conforme al artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño y a las normas pertinentes de la Ley 21.430. También existe una colisión de esta modificación con el principio de excepcionalidad de la pena privativa de libertad, que ha sido un tema que además el año 2022 fue recomendado por el Comité de los Derechos del Niño del Estado de Chile, en torno al cual se establece la obligación de adoptar medidas para establecer la privación de libertad como una medida de último recurso. Si no, es cosa de ver las cifras que la propia Defensoría Penal Pública maneja en cuanto al uso de la internación provisoria respecto a los adolescentes que posteriormente son sancionados a una pena privativa de libertad. Por lo tanto, y en conclusión, las observaciones y recomendaciones realizadas respecto del rechazo de esta indicación por parte de la Defensoría de la Niñez apuntan a incorporar un enfoque de derechos de la niñez y la adolescencia en la propuesta normativa y en ningún caso establecer un sesgo, ¿verdad?, que dé cuenta de señales de impunidad o de abolicionismo del derecho penal. Creemos que estamos en un momento importante para seguir fortaleciendo el sistema penal adolescente y que obviamente medidas como estas pueden analizarse una vez teniendo en cuenta el análisis y la evaluación que se debe hacer de la entrada en vigencia del Servicio de Reinserción Social Juvenil a 3 años de su implementación. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, don Anuar. Ofrezco la palabra sobre la última exposición. Diputado Leiva, diputado Longton. Presidente, mire, junto con agradecer la exposición de la Defensoría, que yo comparto total y absolutamente, quiero hacer presente, sin embargo, en función además de lo consuetudinario del desarrollo de la normativa en esta instancia de comisión mixta, de que compartiendo absolutamente, quiero que quede meridianamente claro que en caso alguno se cuestionó una prerrogativa que es exclusiva de las cámaras, que es la declaración de admisibilidad o inadmisibilidad. Entonces, espero ratificar esa circunstancia de la Defensoría, que es una prerrogativa exclusiva conforme a la Ley Orgánica Constitucional nuestra y la propia Constitución, la declaración de inadmisibilidad
Aunque yo no esté de acuerdo, lo quiero plantear, y así lo hice ver en su oportunidad, pero es una prerrogativa exclusiva de las cámaras, su secretaría o la presidencia de la mesa. Gracias, presidente. Muy bien, diputado Leiva, ha hecho el punto reglamentario. Diputado Longton. Muchas gracias, presidente. Me sumo a lo señalado por el diputado Leiva. Y sí, yo tengo varias dudas y otras reflexiones en virtud de las modificaciones que hicimos, sobre todo a la Ley de Responsabilidad Penal del Adolescente y el nuevo régimen que establecimos a propósito del sistema de reinserción penal adolescente. Primero, presidente, que las cifras que yo tengo de infractores de ley respecto a los adolescentes, si bien estableció que el 2014 habían 49.000 y al 2018 bajamos a 33.000, el 2019 subimos a 34.000 y en época de pandemia se bajó 24, 22 y 2022 quedó en 27.000. El 2023 tuvimos un ascenso dramático porque llegamos a 36.468. Por lo tanto, eso nos ubica entre los peores años de ingreso de infractores de ley. Esto es un gráfico que es de público conocimiento. Por lo tanto, hemos ido al alza respecto a los últimos años, respecto a los menores infractores de ley. Y otra cosa tiene que ver con los delitos violentos. Yo me leí un informe del Ministerio Público, que además fue de conocimiento en un medio de comunicación nacional, donde habla que los asesinatos consumados respecto a menores de edad el año 2022 llegó casi al 10%. Y esa es una cifra por lo menos sorprendente desde el punto de vista de lo que teníamos en nuestro país. Y los robos violentos llegaron a una cifra sideral de 20% cometidos por menores de edad. Esa cifra también va al alza de manera dramática. Y cada vez más estos delitos son cometidos por armas de fuego, por menores de edad. Y también con un registro que no tiene precedente. Y creo que todos sabemos y lo hemos visto en las noticias a propósito de los delitos que se cometen a diario en nuestro país por menores de edad. Dicho hecho, presidente, y voy a ir al grano, lo que nosotros hicimos con la reforma anterior fue algo que alteró el artículo 21 respecto a la regla de determinación de penas. En la regla de determinación de las penas, cuando el delito estaba en grado de tentado, teníamos la oportunidad de establecer la pena en grado de consumado. Y eso aplicaba para los adultos y los menores de edad. Bueno, eso se sacó del 21, de la regla de determinación de penas. Por lo tanto, lo que hoy día rige en el caso de un delito frustrado o tentado es que no se le puede aplicar precisamente esa regla y termina una pena tremendamente inferior, porque se le aplica un grado menos del mínimo, por lo tanto puede llegar incluso a 61 días o 541 días. Y eso obviamente que generó una distorsión en nuestro sistema penal respecto a la proporcionalidad de las penas en razón de los menores de edad. Eso el 351. Lo mismo pasó con el artículo 450 del Código Penal, que se lo acabo de mencionar. Por lo tanto, eso dificulta en la práctica que menores de edad queden en régimen de internación provisoria o cerrado. Obviamente que eso disminuye dramáticamente con esa modificación. Y yo por lo menos no estoy de acuerdo, o sea, creo que estoy de acuerdo en modificar esa regla, porque yo comparto lo que dice el fiscal nacional. Uno en periodo de implementación perfectamente puede darse cuenta de ciertas situaciones que pueden generar una distorsión de acuerdo a la realidad que estamos viviendo como país. Y la verdad es que no tiene presentación que a los menores no se les aplique esa regla y en definitiva terminemos en penas que son tremendamente bajas, irrisorias, precisamente respecto a los delitos cometidos. Entonces quisiera preguntarle la opinión respecto a aquella modificación que repercutió en esto. Y lo otro, presidente, lo último, porque son varias cosas respecto a la responsabilidad penal adolescente, lo que tiene que ver con las penas. Lo que nosotros tratamos de hacer es algo que no tiene ninguna distorsión respecto a la proporcionalidad en atención a los delitos cometidos por adultos, porque lo hacemos, lisa y llanamente, presidente, en palabras muy simples, es subir la pena de los delitos más graves que tienen presidio perpetuo calificado para los adultos. La subimos de 5 a 8 años, en razón del régimen de 14 a 16 años. Y en el régimen de 16 a 18 años la subimos el tope máximo de 10 a 15. Y en el caso de reincidencia, que es que nos convoca obviamente a propósito de dicho proyecto, decimos que se aplique el tramo superior. Y le eliminamos el grado mínimo el menor grado del mínimo de la pena, que hoy día está establecido en el caso de los menores, que se le aplique un grado menor al mínimo de la pena. Eso lo eliminamos. Entonces, a mí me parece que
comparar las penas que tenemos con adultos respecto a los menores de edad en atención a este régimen, me parece también que no se condice con las modificaciones que nosotros pretendemos hacer, señor presidente. Eso, muchas gracias. Gracias, diputado Longton. Senador Durana. Gracias, presidente. Habiéndome incorporado este año a la Comisión de Seguridad y no siendo abogado, pero las consultas son de sentido común. La ciudadanía espera que en un proyecto de reincidencia terminemos con la puerta giratoria. Por lo tanto, los principales puntos que están en las discordancias, cuando hablamos del llamado punto medio, si una persona lleva 30 veces delinquiendo, es decir, lo lógico es que finalmente no solo sea el punto medio, sino que se queda adentro, porque es una persona que no tiene, no sé cuáles serían las capacidades que tiene el Estado para poderlo rehabilitar. Con respecto al principio de lo que la aplicación de la suspensión condicional. Bueno, obviamente si vamos a suspender condicionalmente a personas que reiteradamente han cometido delitos, la ciudadanía espera que finalmente se generen penas que sean obviamente ejemplificadoras. Lo que significa la reformalización, yo creo, fiscal, y quizás la consulta real es cuál es el tiempo. Porque obviamente uno puede reformalizar, pero hay personas que, producto de esta reformalización, pueden estar muchos años para que finalmente no tengan responsabilidad en la pena. Igual entender bien el concepto de las interceptaciones telefónicas, la suspensión o las medidas cautelares de enajenación mental, es decir, tiene todo sentido de que una persona no puede ir a la cárcel porque pasa a ser nueva responsabilidad de gendarmería, pero también tiene poco sentido que quede en libertad, porque va a seguir cometiendo los delitos en el entorno en el que esa persona vive, y siempre entendiendo de que un primerizo no puede tener la afectación del punto medio, que es lo mismo que pasa con un menor de edad. Es decir, un menor de edad que por primera vez está delinquiendo, yo creo que tiene que existir un sistema que permita, obviamente, generar las acciones cautelares de poner siempre en primer lugar el interés superior del niño. Pero hay niños que también llevan 30 o 40 veces. Entonces, desde esa mirada yo quisiera aprovechar estos minutos que quedan, dado de que aquí ha habido un punto que ha tomado el Ministerio Público y un punto que también lo ha presentado la Defensoría, cómo nos ilustran, y también obviamente la Defensoría de la Niñez, cómo nos ilustran frente a la toma de decisiones para poder llegar al mejor punto de equilibrio en relación a la votación de esta diferencia. Gracias, presidente. Gracias, senador Durana. Ya estamos finalizando la sesión de hoy y me ha pedido la palabra don Cristian Irarrázaval, de la Defensoría, para precisar, lo entiendo, lo que ha señalado el senador Durana. Puede hacerlo. Muy breve, señor presidente, muchas gracias por la palabra. Simplemente aclarar algunos aspectos de lo que dijo el senador Durana, que quizá también pueden ser dudas de otros parlamentarios. El problema del artículo 69, senador, es que no solamente se aplica para incidentes, o sea, esto es una norma de aplicación general. El artículo 69 juega un rol al final del proceso de determinación de la pena dentro del grado. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que puse antes, si a una persona le encuentran 4 plantas de marihuana en su casa, el marco abstracto son 3 años y 1 día, 10 años de pena, ¿ya? En el caso de que la persona, por ejemplo, no tenga antecedentes o que tenga un agravante y una atenuante y se anulen, normalmente lo que hacen los jueces en esos casos es irse a decir, bueno, el pronóstico de pena en este caso podría ser 3 años y 1 día, por ejemplo, y eso significa que la pena es de simple delito y por lo tanto no dictan necesariamente la prisión preventiva. La pueden dictar en base a otras razones, si hay peligro de fuga, si se cree que la persona va a destruir pruebas, pero no solamente por la pena. El problema que tiene el punto medio es que, por ejemplo, en este caso lo que hay que hacer para el pronóstico de pena es sumar 10 años, que es el máximo de la pena, más 3 años y 1 día, que es el mínimo, que da 13, si uno lo divide por la mitad, queda sobre los 5 años y 1 día. Eso implica que el fiscal tiene que entender una pena de crimen, que es un peligro para la seguridad de la sociedad, pide la prisión preventiva y el juez la va a pasar a decretar. Y eso pasa con una lista muy larga de delitos
que tienen alta incidencia en el sistema procesal penal. Entonces, ese es el problema de la norma del punto medio. Y aquí estamos hablando de personas eventualmente sin antecedentes. O sea, la norma no discrimina, digamos, no es una norma para reincidentes. La norma para reincidentes es la del artículo 68 ter, que se aprobó, ¿cierto?, que obliga a poner el máximo de la pena, pero no la norma del 69, que es una norma de aplicación general. Eso, muchas gracias, señor presidente. Muy bien. Señor subsecretario, estamos finalizando, quedan 3 minutos. ¿Va a hablar más de 3 minutos? Porque debo pedir entonces una ampliación de un par de minutos. Muy bien. No, presidente, muchas gracias. Yo creo que lo que plantea el diputado Longton en materia de responsabilidad penal adolescente es muy interesante y precisamente por lo mismo, en razón de la necesidad de evaluar esto en cuanto a las cifras, nosotros tenemos un informe respecto a las cifras que tiene de ingresos en materia de RPA tanto el Ministerio Público como el Servicio Nacional de Menores como el nuevo servicio. Y la única cifra que uno podría decir se mantiene bastante estable en el tiempo es el porcentaje que representa los infractores de ley adolescentes en el total de las personas que cometen delito. Y eso es un 2% o menos de un 2% desde el año 2015 hasta ahora. Sin embargo, tenemos un conjunto de cifras que son relevantes para realizar una reforma tan importante como la que se está planteando en materia de responsabilidad penal adolescente, considerando que la reforma anterior nos tomó más de 7 años, considerando que la reforma anterior modificó el sistema completo, considerando que la reforma anterior no solo modificó el sistema completo, sino que creó jueces especializados, fiscales especializados, defensores especializados, y se encuentra en plena implementación y establece además la necesidad de una evaluación. Entonces, me parece que lo que plantea el diputado es bien interesante, pero da cuenta precisamente de la necesidad de que esto se vea en términos mucho más amplios, se revise en su momento, vamos viendo cómo evolucionan las cifras para no, tal como dijo el fiscal nacional, la Defensoría Penal Pública y la Defensoría de la Niñez, ser prudente en esta materia y legislar con todos los antecedentes para que la legislación sea lo mejor posible, presidente. Muchas gracias, subsecretario. Bueno, yo quiero decirles que, habiendo escuchado la semana pasada y las exposiciones, puedo entender, corríjame si me equivoco, que podríamos tener con mayor facilidad un acuerdo para votar en una primera sesión de votación lo que corresponde a las medidas intrusivas. Creo que eso va a ser fácil, buscar una redacción que nos satisfaga a todos, el tema de la recompensa y también lo del archivo provisional, toda vez que pueda ingresar la propuesta. Necesitamos precisar una fórmula, no obstante las exposiciones que han habido respecto al punto medio, que es el corazón de este proyecto a fin de resolver lo que se ha denominado la puerta giratoria. Tenemos que resolver eso. Y ahí esperamos entonces poder buscar una redacción tal que nos permita satisfacción. La reformalización también es un punto importante que merece atención particular en base a lo que hemos escuchado acá y también la responsabilidad penal adolescente por las posturas que han habido. Yo creo que son los 3 temas principales que va a obligar a que, y aquí voy a señalar mi propuesta, que durante esta semana podamos rápidamente, y le sugiero a las y los señores parlamentarios que nos hagan llegar sus propuestas a través de sus asesores legislativos. El equipo de los asesores legislativos ya lo he estado chequeando a través del teléfono, están conectados y empiecen ya a trabajar sobre las distintas ponencias que han llegado y las que nos van a llegar. Tenemos esta semana para hacerlo. La idea es que el día martes 14 podamos revisar lo que llegó y la primera propuesta que nuestros asesores legislativos hayan podido consensuar entre ellos y con nosotros. Una primera propuesta de la mesa técnica. Si es necesario, podremos citar extraordinariamente al miércoles 15. Ya sabemos cuál es el horario que nos podría acomodar a diputados y senadores. Y a partir de allí, miércoles 15 termina, viene la semana distrital, poder despachar el miércoles 15, ojalá aquellos temas que, como ya dije al principio, pudieran ser de más fácil despacho, y el resto lo dejaríamos para la vuelta de la semana digital regional. Y ahí yo espero ya estar cerrando a fin de mes. Tenemos 2 semanas
para ponernos de acuerdo, debatir, buscar la mejor fórmula que permita tener un proyecto compacto. Yo entiendo que es lo que conviene, no a nosotros, sino que al proyecto, ¿no? Usted está con ganas de hablar, diputado Longton, parece, ¿no? ¿Está bien? Siempre. Un detalle. Longton y Chaguán son una dupla fantástica a la hora de reír la palabra. Tiene la palabra, diputado Longton. No, presidente, muy breve, muy breve. La regla de determinación de la pena, esto es el punto medio. Yo tengo entendido, y corrígeme ahí, secretaría, si es que me equivoco, que fue aprobado por ambas cámaras. Lo que habría son modificaciones de forma. Entonces, eso es importante aclararlo, porque la regla fue aprobada, sí, hay ciertas modificaciones de forma que hay que corregirla, sí, pero apuntando al fondo fue una regla que fue ya corroborada por ambas cámaras. Lo que pasa es que esa modificación de forma cambia sustantivamente el resultado. Eso fue lo vimos en la primera sesión, por lo tanto es tremendamente relevante. Está muy bien. Esa palabrita puede ser tremendamente importante, y no digo importante, porque de hacerlo bien podemos efectivamente tener la respuesta que la ciudadanía nos está pidiendo, de tal manera de que no es trivial esa solución. Y para esa razón, sí, exactamente, o sea, tenemos que hacerlo bien. Tenemos una semana para recibir, y yo les pido encarecidamente que nos hagan llegar de verdad y escriban lo que tengan que escribir, ¿no? Nuestros asesores legislativos están funcionando en equipo. Gracias a eso pudimos despachar alrededor de 40 y tantos proyectos en el último año hasta la fecha, y vamos a seguir en ese ritmo sin perder precisión, ¿no? Y desde ese punto de vista la invitación es a que nos hagan llegar cuanto antes todo lo que tengan que hacer llegar para que nuestros asesores legislativos empiecen a trabajar. Ojalá que podamos ya tener una primera redacción el próximo martes, si no será el miércoles, será cuando tenga que ser, mientras antes mejor, ¿no? Ese es el mandato de la mixta, pero tampoco nos vamos a atolondrar. Bueno, yo quiero agradecerle en primer lugar a quienes han venido en reemplazo de otros colegas. No es fácil conseguir reemplazos los días lunes, hay otras comisiones, particularmente a la diputada Bulnes, que reemplaza a la diputada Cariola, al diputado Benavente, al diputado Leiva, a la diputada Orsina, al diputado Longton y también al diputado al senador Insulza, que viene en reemplazo de la senadora Bodanovich, con la participación del senador Osandón, que tuvo a bien iniciar la sesión para no retrasarnos mientras yo corría para tratar de llegar, lo mismo que el senador Durana, que vino extraordinariamente de mucho más lejos de lo que son sus vuelos tradicionales. Le agradezco al fiscal nacional, al defensor nacional, al subsecretario de Justicia y también al defensor de la ley. Creo que ha sido una buena sesión y vamos por buen camino, señoras y señores. Muchas gracias por haberse cumplido. Se levanta.